Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Las 4:04, 3:04 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Os intentaremos plantar y que así sea después de haber aprovechado bien este ratito de la madrugada, de la noche, a las 6:05 en Canarias, cuando amanezca, cuando ya al menos intuyamos el clarear de este jueves, el 24 de noviembre. En Barcelona tengo a Edgarita. Como todos estos días, como todas estas madrugadas, se ha apuntado aquí al Club Honorífico de los Pájaros, Aves Nocturnas. Edgar, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenas, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, me gustaría, porque esta es una noche en la que mañana tenemos que cambiar el escenario. Hay juego de los detectives, pero el formato es el de siempre. Hay una historia que tienen que averiguar los oyentes, pero los oyentes que participan al menos activamente aquí, a través del teléfono, son los 4 finalistas. Hoy tiene que salir el cuarto, por cierto. Los 4 finalistas con su Watson particular, con su compañero. Si ellos no tienen de oficio, nosotros le ponemos aquí del programa. Eso quiere decir, por una parte, Edgarita, que vengas preparado, porque a lo mejor tú tienes que hacer de Watson, tú tienes que colaborar en la investigación. Estamos. Sí, como cómplice en la investigación con alguno de estos oyentes. Como tiene que cambiar el escenario, lo ideal sería, después la vida es como es y las cosas vienen dadas también como vienen dadas, y no vamos a forzar absolutamente nada, porque si no sería pervertir el juego. Pero lo ideal sería que la historia esta del durmiendo con su vecina se cerrara cuando se tiene que cerrar, sobre las 4:30, porque hoy tenemos juzgado de guardia. Hoy despertamos al fiscal Félix Martín, como hacemos cada semana, que a eso de las 4:30, más o menos, 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, hubiéramos cerrado, hubiéramos atado ya con la solución el caso de durmiendo con su vecina, y así mañana no empezamos una historia teniendo otro expediente abierto, que aquí no nos gustaría eso, pero bueno, podría ser la primera vez en la que se diera el caso. Os pongo en antecedentes. Al despertar, nuestro protagonista ve tumbada a su lado a Raquel, que sabemos que es su vecina, le toma el pulso y comprueba que está muerta. Fuera llueve a mares. Nuestro protagonista, hay un momento entre el ruido de la lluvia torrencial, cree que se acercan unas sirenas, pero no, es una falsa alarma porque pasan de largo. Está nervioso, da vueltas en círculo, mira una y otra vez a Raquel, a su vecina, muerta. Cuando para de llover al fin, cuando escampa el temporal, le parece que oye unas voces de un hombre y una mujer que le llegan desde el otro lado de la puerta. Él pega la oreja y, por lo que escucha, tiene la absoluta seguridad, por lo que escucha, cree que a él tampoco le queda mucho de vida, que él va a ser el próximo en morir. Os vamos leyendo que ayer, por cierto, cerrábamos la sesión con alguna conjetura muy interesante de las que estabais proponiendo aquí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y también os atendemos, evidentemente, a través del 900-100-800, teléfono del directo para preguntas a las que yo os puedo responder, si no carece de importancia, como hacemos cada madrugada, como hice así ayer. En el capítulo anterior... ¿Están en una habitación de un hospital? No. ¿El cuerpo de la vecina tenía signos de violencia? Voy a decir que sí. Yo creo que ayuda más pensar que sí. ¿Están en el domicilio de él? No. ¿Están en casa de Raquel, entonces? Tampoco. La estancia en la que se encuentra, al descubrir dónde se encuentran, es esencial para resolver el caso. Sería bueno saber dónde y por qué. ¿Están en una habitación de un hotel? No. ¿Los han envenenado? No. Y en cuanto a esas preguntas que llegaron en los últimos minutos de ayer,
Oye, ¿que va a morir en el ascensor averiado? Preguntaba José en Twitter. No. Puede que esto ocurra en Magua, escribía también en esa misma red social. Puede que sea una residencia de ancianos donde ocurre esto. Tampoco. Iván estaba preocupado por saber si podía morir intoxicados. Lo descartamos. ¿Es posible que trabajen en un laboratorio y que haya una fuga radioactiva? O sea, no una intoxicación como tal, sino como producto de la consecuencia de una fuga radiactiva, un virus mortal, se bloquea la salida de la habitación donde se encuentran y no, tampoco. ¿Están refugiados, esto lo preguntaba Julia, están refugiados por la lluvia al lado de una presa que saben que está a punto de reventar? No. ¿Están en un barco, en un crucero, por ejemplo? Tampoco. José María dice, como está lloviendo, sabe que no vendrá nadie a reparar el ascensor, ese ascensor donde supuestamente podrían estar encerrados, y como tiene alguna enfermedad y eso le obliga a tomar alguna medicación, pues por falta de van a morir. A eso también dijimos que no. 900, 100, 800, juego de los detectives. Aquí en la SER esta madrugada. Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
ver, Edgarita, la duda ofende. Claro, si es que no estuviera, desde este momento está ya en la lista de las habituales de Si Amanece Nos Vamos, cadena SER, que podéis encontrar en Spotify. La banda sonora de este programa está ya, esta cancioncilla que veo que te... Me estás hablando de esa lista que tiene más de 1000 seguidores, Sí, ¿no? sí, bueno, estamos ya en los 1060, redondeando esa, pero que nos parecen pocos, pocos. Estamos muy agradecidos a los 1060 y a todos sus familiares y tal, pero ¿y si llegáramos a los 1500, que es un reto que nos habíamos propuesto para cumplir después de Navidad, en enero? Y eso, hombre, pues nos da generosamente un margen que yo creo que podemos considerar lógico para llegar a esa cifra, ¿no? Porque después de Navidad, ¿qué día se quita el árbol de Navidad o el pesebre? ¿Qué día? ¿Tú pones árbol de Navidad en tu casa, Edgarita? Yo pongo, claro, por supuesto. Vale. Y yo lo quito en marzo. En marzo, vale. En marzo. No, es correcto. Después de 15 avisos. ¿Avisos por parte de quién? Claro, de mi madre. De tu madre. Quita ya el árbol, quita ya el árbol. Quita ya. Bueno, yo creo que la costumbre católico-cristiana dice que el pesebre hay que quitarlo por el día de la Candelaria, y eso ya es febrero, pero no recuerdo exactamente el día de febrero que es. Principios de febrero puede ser. Ojo que me parece tarde. Ya. 2 de febrero, vale, ¿ves? 2 de febrero, día de la Candelaria, hasta ahí. Así que, ¿qué te parece si, siguiendo nosotros más o menos esa costumbre, tradición, se sea o no se sea católico cristiano, pero como la fiesta va más allá porque es una costumbre, pues nosotros también nos ponemos hasta el 2 de febrero, 1500 seguidores en la lista de Spotify de Si Amanece Nos Vamos, SER. Me la apunto. Vale. ¿Tienes alguna duda tú sobre la historia esta, Edgarita? Pues sí, tengo alguna preguntilla. Sí. Venga, suelta. ¿Eran compañeros de trabajo? No, solo vecinos. Jolines. Solo vecinos. No son compañeros de trabajo. ¿Hago otra o me espero? No, haz otra, que estaba yo haciendo cuentas por aquí. Tira. Cuando él escucha lo que están hablando al otro lado de la puerta, ¿se da cuenta de que puede que esté implicado en las dos, o sea, en la futura muerte y en la muerte que ha sucedido? ¿Puedes hacer una pregunta más compleja? ¿Puedes hacer una pregunta con más subordinada? La persona que está con el que dice que va a morir o con ¿también ha matado a la chica? Es que no lo quería decir así. O sea que tú das por... la persona que habla desde fuera es la que tú crees que o la persona que está dentro que es la que ha matado a la chica. Eso es lo que preguntas. Yo creo que pregunto si es la de fuera. La de fuera, si la de fuera, la voz masculina o la femenina que oye desde fuera, si son alguno de ellos los que han matado a la chica. Sí. No. Vale. No. ¿Ves cómo era más fácil hacer la pregunta? Pero me enredaba ahí. Bueno, hay muchas letras. Claro, es que hay muchas cosas aquí todavía que desvelar. Otra de las cosas que tendremos también que saber antes de que acabe el programa de hoy es quién es el finalista que acompañará a los 3 que ya se han colado de la final, y de ahí ya a la fase final del Mundial de Detectives, que eso ya se... Final Four. En la Final Four está ya para julio, para final de temporada. De momento teníamos 9 antes de empezar el programa de hoy, pero Pilar Liébana nos ha enviado una propuesta de historia a detectives@cadenaser.com, ya 10, y Juan de Vigo es el primero en participar hoy, así que un 10º aspirante. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Encantado de conocerte o de saludarte. Igualmente. Vamos a ver. Juan, dime. Qué simpático, ¿eh? Mira, mi pregunta, que viene de ayer, de lo que escuchaba ayer, es las voces que se escuchan a través de la puerta, es decir, lo que recibe el chico a través de la puerta es una conversación entre la muerta y él. Es decir, es una conversación, a través de la puerta. Una conversación grabada que hubieran tenido él y la muerta. Por ejemplo, claro. Sí, claro. Es decir, que sencillamente a lo que me voy a referir es el pánico del no muerto. Ya. Si de alguna manera voy a responderte a eso de si es una conversación. Si fuera entre ellos tenía que ser grabada, evidentemente, porque ella está muerta. Sí, claro, no es una conversación entre ellos. No va de eso. No. Bueno, una segunda pregunta. ¿Están en una comisaría o detenidos de alguna manera? Y no están en una comisaría. En
una comisaría, ni en una cárcel, Tampoco. ni nada parecido. Tampoco están en una cárcel, esa es una muy buena pregunta. Bueno, no es del todo imposible. Lo digo porque como ella es... Ya. Pero no sería del todo imposible. Pero para nuestra historia te tengo que decir que no están ni en comisaría ni en una cárcel. Bien. Bueno, Bueno. pues hasta aquí llego. Muy bien, Juan. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, por colaborar. Y ya sabes que al ser el primero que abre la investigación hoy aquí en directo, tienes un número para el sorteo de dentro de un ratito y a ver si mañana te tenemos aquí en la final del mes. Y de ahí ya a la Final Four. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. A ti. Hasta Un luego. abrazo. Adiós, buenas noches. A ver, al despertar ve tumbada a su lado a Raquel, es su vecina, pero ahora ya sabemos que no están ni en casa de él ni en casa de ella. Sí, son vecinos, pero a lo mejor se podrían haber ido a un hotel. Hemos descartado que sea un hotel. Son vecinos, sí, pero a lo mejor podrían haber coincidido en una comisaría, descartada, un hospital, tampoco. Lo que sí que sabemos es que en ese momento, cuando se despierta y cuando ve a Raquel muerta allí a su lado, está lloviendo a mares. Entre el ruido de la lluvia sí que distingue de fuera que se acercan unas sirenas. Dice, ¿vendrán? No, pasan de largo, falsa alarma. No van hacia donde están ellos. Está nervioso, está inquieto, da vueltas una y otra vez. Mira a Raquel. Escampa el temporal, para de llover y entonces es cuando distingue, porque ya el ruido de la lluvia no le impide oír una voz masculina y otra femenina que escucha desde detrás de la puerta. Se acerca, pone el oído, la oreja, y lo que escucha le hace temer que él va a morir también próximamente. Va a ser el próximo en morir. 900-100-800. Tú preguntas, yo me tengo que limitar al sí, no, carece de importancia. Ahora mismo participa José Luis, que está en ruta hacia Valencia. Hola, José Luis. Hola, buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va por ahí la cosa? ¿Cómo está la carretera? ¿Bien? Nada, muy tranquila, muy bien. 5 grados, bien. Vale, perfecto. Visibilidad también. Sí, todo bien. Correcto. Oye, y sobre el caso este, ¿qué piensas? Bueno, a ver, primero dos cosas. Primero una pregunta sobre un tema y si no luego otro. ¿Los domicilios de los dos tienen algo que ver? Solo por el hecho de que sabíamos que eran vecinos, pero ahora mismo, como no están en el domicilio de ninguno de los dos, ya no pinta mucho más en la historia esto. Vale, pues nada. Entonces, puede ser que estén ahí y les estén buscando algún tipo de órgano o algo para algún trasplante de alguien. No tiene que ver nada con trasplantes de órganos. No tiene que ver la historia con trasplantes de órganos. Pues entonces, nada, ya está todo claro. Entonces no hay más preguntas, señoría. José Luis, muchas gracias por hacer los descartes estos y buen viaje. Un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego, adiós, buenas noches. 900-100-800, Roberto está en Vitoria. Hola, Roberto. Hola, buenas noches, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Cuéntame, ¿qué piensas tú? Pues, a ver, yo varias preguntas. La primera, ¿es en la época actual esta historia? Sí, podría ser en la época actual. No, lo único que estaba pensando es si podría ocurrir también en cualquier otra época, no, pero sí que es en la época actual. Vale. Quiero decir que no tendría mucho sentido en la Edad Media. Porque claro, cuando dice, se acercan unas sirenas, por ejemplo, pues esto son cosas que invalidan, pero sí que es en la época actual. Vale. La historia es que él se despierta y la encuentra muerta Raquel, ¿no? Está muerta, a su lado, le toma el pulso y comprueba que está muerta. Él se acuesta consciente en la cama donde se encuentra con Raquel, quiero decir. Se encuentra viva con ella antes de despertarse y verla muerta. Es decir, si él, cuando se despierta, no se puede imaginar que ella esté muerta. Estás poniendo aquí cosas, hay que ver cómo proyectáis la historia. Dices, se mete en la cama. ¿Dónde pone aquí que esté en una cama? Dice, al despertar ve tumbada a su lado a Raquel, su vecina, le toma el pulso, está muerta. ¿Tú crees que están en una cama? Es que os empeñáis, no preguntáis nunca por las minucias estas chorradicas, que son chorradicas, pero que a lo mejor, si tú me preguntaras ahora, ¿están en una cama?
tú ya lo dabas por hecho, como imagino que muchos, ¿eh? Yo también supongo que soy el primero que si me leen esta historia ya me hago una composición del lugar, tal. La cama es la que nos ha llevado a preguntar hospital, hotel. Si me preguntas si están en una cama, sí, te digo que no. Vale, pero y si me preguntas lo otro, es decir, si cuando se despierta él duda de si puede estar viva o muerta, te digo que sí, por eso le toma el pulso. No, yo a lo que me refiero es a la hora de... Claro, en algún momento tienen contacto, quiero decir que hayan llegado los dos vivos, ¿no? Bueno... Entonces, eso es lo que pregunto yo. Claro. ¿Han llegado los dos vivos ahí? Estaban los dos vivos, bueno, tanto es así que por eso cuando él se despierta, no sabe si... Él tiene dudas de si está muerta cuando se despierta. Por lo tanto, se supone que antes de despertarse sabía que estaba viva. La ha visto viva, sí. ¿Y en ese mismo lugar? Ahí, sí, ahí en ese mismo lugar, sí. Vale. ¿Es en una casa rural? No tiene por qué. En una casa rural, así como establecimiento de hospedaje, no me lo imagino yo en una casa rural. En plena actividad turística, no. Bueno, pues yo creo que está ahí. Está muy bien hechas las preguntas. Roberto, un abrazo, muchas gracias, tocayo. Muy bien. Hasta luego, adiós. En un crucero no, hemos dicho, en un barco no. José Manuel en Twitter apunta, son pareja de ladrones, están robando en casa de algún vecino. Porque decíamos, son vecinos entre ellos, pero no están en su casa. No, tampoco están en la casa de... No son ladrones, los dos no son ladrones y no están robando en casa de ningún vecino. Y hay otra pregunta que ya he visto que había surgido por aquí también a última hora de ayer. Era un poquito vaga, concreta algo más sobre la misma Ángela ahora mismo en Twitter, si están secuestrados. ¿Qué te parece eso, Edgarita? Pues yo iba a preguntar si eran prófugos de la justicia. Vale. Si son prófugos de la justicia, este tipo de preguntas, igual que la de están secuestrados, tienen una dificultad y una trampa. Porque, ¿y si me preguntaras, por ejemplo, los dos son americanos? ¿Y si uno es americano y otro no? ¿Qué respondo? Claro. ¿Y si preguntas, son prófugos de la justicia? Vale. ¿Y si uno lo es y otro no? Vale. Ya, hasta aquí puedo leer. Pues hay uno que se porta fatal, vale. Ya, no, claro, es que a la pregunta, por lo tanto, hecha esta matización, a la pregunta de ¿están secuestrados? ¿Están secuestrados? Técnicamente decir que no. 900, 100, 800, Juancho desde Valencia. ¿Qué tal, Juancho? Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, porque acabo de terminar. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Ya te estás recogiendo? ¿Ha ido bien la noche? Sí, muy tranquilita, tranquilita. Perfecto. Oye, y sobre esto, lo que acaban de preguntar, lo que has oído, la idea que tenías en mente, lo de la cama, ahora resulta que no hay cama, se despiertan pero no hay cama. ¿A ti, a qué te huele todo esto? A ver, yo ayer te pregunté y me dijiste que lo más importante no es dónde están, sino por qué están allí. Bueno, es importante saber, claro. Es importante... El por qué es porque estaban huyendo de alguien que les ha atacado, por ejemplo, o que están huyendo de algo y han entrado ahí a esconderse. No. No. Ahí ya se me cae todo. Ahí ya se me cae todo. Ya. ¿Han tenido algún tipo de accidente? Esta es como la pregunta de si son prófugos de la justicia. ¿Han tenido un accidente? ¿Un accidente de coche? No. ¿Un accidente de tráfico? No. No han tenido un accidente de tráfico. Ajá. Pues no sé. Ahí lo dejo. Mira, Manuel pregunta, ¿están en una cámara frigorífica? Qué interesante pregunta esta, ¿eh? Manuel pregunta en Twitter, ¿están en una cámara frigorífica? ¿A ti qué te parece esa pregunta, Juancho? Pues hombre, tiene su lógica. Sí. Tiene su lógica, sabiendo que han entrado vivos donde estén. Ya.
y uno ha perecido, puede ser de frío. ¿Y a ti a qué te suena esto, Edgarita? Lo de la pregunta de si están en una cámara frigorífica. Pues me suena que uno de los dos, o sea, él, creo que la tiene secuestrada. Que él, o sea, tú pasas de la cámara frigorífica, o que a lo mejor también la tiene secuestrada, pero en la cámara frigorífica. Ahí dentro. Son pregunta doble. No ocurre en una cámara frigorífica, pero si la que estaba secuestrada es ella, esto es correcto. Ya hemos dado un buen paso. Bien. Ella estaba secuestrada. Juancho, descansa y muchas gracias por acompañarnos y colaborar. A vosotros por estar ahí. Venga, buenas noches. Hasta luego, Juego de los Detectives. Si a la noche nos vamos aquí en la cadena SER, cerca de las 4:30. Enseguida vamos a abrir nuestro juzgado de guardia. Antes, a ver si avanzamos siquiera un pasito más en la historia esta, que si no se nos va a quedar pendiente hasta el próximo domingo, porque mañana tenemos final mensual. José Daniel desde La Rioja, 900-100-800. Hola, José Daniel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, vale. Pues venga, ataca a ver si solucionamos. ¿Tiene que ver algo el marido de ella? No. Pues nada. Ay, ¿ya se te desmonta todo? Sí, no tenía otra cosa. Digo, el marido de ella la ha envenenado y a otro la ha dormido. Y cuando se ha despertado se ha dado cuenta de que estaba dormida. Ya. Muerta. Ya. Ay, pues siento negarte la mayor y por lo tanto se te desploma toda la teoría, José Daniel. Oye, pero muchísimas gracias. ¿Qué haces tú despierto a esta hora? Desvelado, vale, pues te apunto entonces en el bloque de los desvelados. Nosotros en realidad también, ¿verdad, Edgarita? Hombre, por supuesto. Hemos dicho, ya que estamos desvelados, una noche más, vamos para allá. Vamos a fichar. Claro. Pues y aquí estamos jugando esto de los detectives. Bueno, y a ver si... Y os damos, como siempre, las gracias por mantenernos despiertos. José Daniel, un abrazo. Hasta luego. Vale. Adiós, buenas noches. Chelo, en Gran Canaria. Hola, Chelo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú? Bien. Muy bien. Aquí desvelada también. También te apunto entonces en los desvelados. También está Chelo. ¿Te sirve el desvelo para tener una idea más o menos clara, aproximada de lo que puede ocurrir aquí en esta historia o no? Te iba a preguntar, ¿el señor que la encontró es policía? No. El personaje protagonista sobre el que pivota toda la historia, no el que se despierta, sabemos que no en una cama, sabemos que no en el hospital, sabemos que no en su casa ni en casa de ella, ni en un hotel. Cuando se despierta y ve tumbada a su lado a Raquel, le toma el pulso porque todavía no sabe si está muerta o no y comprueba que sí. El protagonista no es policía. Pero él no estaba durmiendo, estaba inconsciente. Él estaba, claro, es posible que despertara de estar inconsciente más que de estar durmiendo. Sí, esa es una muy buena pregunta, Chelo. O sea, ¿los han secuestrado a los dos? No, a los dos no los han secuestrado, pero la pregunta está de la perspectiva de que no estuviera durmiendo, sino que estuviera inconsciente, es muy buena. Tanto, Chelo, que te doy un número para el sorteo que vamos a celebrar enseguida. ¿De acuerdo? Bien. Muchas gracias. Bueno. Enhorabuena, gracias, Chelo. Un besito. Hombre, sí, sé que lo vas a celebrar así, te lo doy antes incluso. Te damos dos. Te damos dos, claro, para que te lleves uno de recuerdo. Chelo, muchas gracias. Enhorabuena. Hasta luego. Adiós, un beso. A ver, tengo un minuto. Ernesto de Sevilla, ¿qué tal, Ernesto? Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Venga, a ver si en el minuto lo solucionas tú. Dime. Pues mira, había pensado que estaba en el ascensor. Uy, no. Lo descartamos lo del ascensor. Descartamos. Pues no lo habíamos escuchado. Bueno, oye, Ernesto, como tengo 30 segundos, tú sí que vas a ser muy importante para algo que está esperando aquí todo aquel que ha entrado por un motivo u otro en la lista de candidatos para la final de mañana. ¿Me dices un número entre el 1 y el 12? Sí, pues el 7. El 7. El 7, mira, Gabriel de Madrid, que llamó ayer, fue la primera llamada del caso de la noche y del caso de durmiendo durmiendo con su vecina. Gabriel de Madrid, si él quiere y tiene a bien y tiene libre y le encaja en su agenda y con el Watson que él elija,
mañana puede participar en la final mensual. Enhorabuena, Gabriel. Muchísimas gracias, Ernesto. Un abrazo y que se dé bien la noche. Gracias. Hasta ahora. Enseguida abrimos el juzgado de guardia. Félix Martín, fiscal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Félix. Oye, he estado a punto porque está la investigación del caso que tenemos que dejar ahora con el cartel del continuará para la próxima sesión de detectives. Estaba tan emocionante que digo, aquí nos hace falta un fiscal que haga las 4 o 5 preguntas estas que nos dijiste que tienen que ser claves, que uno tiene que llevar ya a la sala bien estudiadas y saber estratégicamente cuándo y cómo las tiene que lanzar. Digo, porque seguro que un fiscal nos saca aquí del embrollo. Pero nada, no hay manera. Bueno, Félix Martín, fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal, con quien abrimos cada semana aquí el juzgado de guardia. Hoy nos propones hablar de un tema tan apasionante como preocupante y del que vamos a aprender seguro muchísimo cuando los menores son víctimas de delitos, ¿no, Félix? Efectivamente, es uno de los desafíos más importantes que tenemos los fiscales y los jueces, la verdad. Aparte, por lo que vamos a ver ahora, Roberto, pues esa vulnerabilidad que tienen los menores, pues hacen que todo nos afecta mucho más, ¿no? A ver, ¿qué dificultades se producen cuando las víctimas son menores de edad? Que hay muchas, seguro que se nos ocurren varias, pero gracias a la experiencia de un fiscal como Félix Martín, de una invitada a la que enseguida vamos a presentar y que nos ha traído hoy Félix, vamos a comprobar cómo son muchas más dificultades de las que imaginamos. No sé si hay que distinguir, para empezar, Félix, entre diferentes campos a la hora de hablar, por ejemplo, de tipología, incluso de cifras de cuando los menores son víctimas. Sí, yo creo que es muy conveniente. Aparte, nosotros ya en esta sección nos gusta, ¿verdad?, pues intentar ser muy serios, ¿no?, y tratar de contextualizar y de situar a los oyentes. Yo creo que, si te parece, Roberto, debemos diferenciar entre delitos sexuales y el resto de delitos, que son los que afectan a los menores. Y mira, las cifras son las siguientes. La estimación de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Canadá y Estados Unidos, y fíjate que yo creo que son cifras muy llamativas las que voy a decir, es que una de cada cinco niñas y adolescentes y 1 de cada 13 niños y adolescentes sufrirá violencia sexual antes de cumplir los 17 años. Y fíjate, si es niño, niña o adolescente con discapacidad intelectual, el riesgo de sufrir esta violencia sexual se multiplica por 2. Y esto estamos hablando de un entorno, recordemos, según cifras de la OMS, de Europa, Canadá y Estados Unidos. Efectivamente. Europa, Canadá y Estados Unidos. Ya. Fíjate, Roberto, vamos a seguir profundizando. Un 85%, según estadísticas de instituciones internacionales, un 85% de los delitos que se cometen contra la libertad sexual, 85 de cada 100 se cometen sobre niñas, niños o adolescentes. Esto, en cuanto decías, vamos a distinguir 2 campos: víctimas de delitos sexuales. Por otra parte, tendríamos a los menores víctimas, que son víctimas de delitos en un contexto de violencia sobre la mujer, que también hay datos y tenemos, desde luego, informaciones que estremecen. Efectivamente. Y aquí tenemos, además, en España se trabaja mucho con estas cifras y con esta estadística para poder testar lo que sucede. Y son 2 las que son muy llamativas. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el 2013 hasta ayer, han muerto 47 menores a manos de sus padres. Y según una macroencuesta de violencia de género del 2019, fíjate estos datos que son muy llamativos, Roberto, refleja que casi el 90% de las mujeres, un 89,6%, que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja y que tenían hijos en el momento en que se produjeron los episodios, responden que estos hijos han presenciado o escuchado la violencia contra la madre. Y además de esos, el 51,7% dice que los menores que presenciaron o escucharon la violencia contra la madre
además sufrieron violencia a manos de su pareja violenta. A nosotros siempre nos gusta decir que esto no son cifras. Quiero decir, sí que lo son, es evidente, son matemáticas, es estadística, pero que no son cifras, que hay casos, hay personas, y además personas tan sensibles como los menores, que son de los que estamos hablando aquí esta noche. Estos datos, aparte de que cada caso sea un mundo y haya una persona y haya una historia y una familia y un contexto, estos datos se tienen en cuenta a la hora de enfrentaros tú como fiscal a casos de este tipo, Félix. Sin ninguna duda, y además, o sea, no te puedes imaginar, yo llevo ya 16 años de fiscal, lo que se ha avanzado en este terreno. Sí. Lo que se ha avanzado, la sensibilización, la formación, el que cómo se intenta, y claro que nunca va a ser suficiente, ¿no? Nunca va a ser suficiente, porque ahora vamos a profundizar en otras cosas de las víctimas, pero lo tenemos muy en cuenta y nos desgarra, te diría yo. Claro, a ver, precisemos, ¿cuáles son esas peculiaridades de las que decíamos que se dan en las víctimas cuando las víctimas son menores? Fíjate, Roberto, que esta es una pregunta muy buena, porque lo que voy a decir ahora son obviedades que vas a ver que son de cajón, pero no caemos si no lo pensamos, ¿no? Yo creo que hay 3 grandes peculiaridades de las víctimas menores de edad. En primer lugar, no tienen conciencia de ser víctimas, no saben lo que es ser víctimas, y menos si es un delito contra la libertad sexual. Yo, si a ti te agredo y ahora te pego un puñetazo, por ejemplo, lo primero que tú interiorizas, Roberto, es que eres una víctima, pero un menor no. Yeah. En segundo lugar, es más, muchas veces un menor no sabe lo que es un delito. Y una tercera cosa ligada con las anteriores, es que si el delincuente, el autor, está en su entorno, no concibe bajo ningún concepto el menor que aquellas personas que él interioriza que le tienen que proteger son los que realmente le han causado un mal. Esto es brutal, estremecedor, como decíamos, para cualquier tipo de delito, pero todo esto que has dicho vale también cuando la violencia en este caso es sexual. Efectivamente, además se produce un problema añadido, o dos, diría yo, cuando es violencia sexual. Uno, que ya sabemos la afectación que puede provocar un delito contra la libertad sexual a cualquier persona, a cualquier persona. Pero imagínate que además la mayoría de los menores, sobre todo los de corta edad, no han recibido ningún tipo de educación afectivo-sexual, ni se les ha enseñado cómo actuar ante este tipo de violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor el niño interioriza que si alguien de su entorno le está haciendo un daño contra la libertad sexual que no sabe que es un daño, a lo mejor lo está interiorizando como algo normal o incluso como algo que nace del cariño del agresor. Imagínate qué monstruosidad, ¿no? Ya. ¿Cómo podríamos explicar qué es? Bueno, ¿cómo me podrías explicar? ¿Cómo nos podrías explicar este término que solemos escuchar tanto de la revictimización? O no sé si técnicamente es la victimización secundaria. ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia esto? Yo creo que, Roberto, tú me vas a ayudar perfectamente y preguntándote a ti ya verás cómo vamos a poder explicar de la manera más sencilla posible juntos lo que es la victimización secundaria. Para explicarlo, si te parece, vamos a diferenciar entre víctima primaria y secundaria. Y vamos a poner el mismo ejemplo que yo te he puesto de que hoy, como ves, hoy me toca ser agresivo y tú siempre te toca recibir. Yo te pegue. Yo pongo la otra, contigo pongo la otra mejilla si hace falta, Félix. O sea, tú tranquilo, pues, tú pega, dale. Venga, voy a pegarte, que me perdonen los oyentes, porque yo aprecio mucho a Roberto, pero le voy a pegar un puñetazo. Venga. Bien. La victimización primaria es la consecuencia de cómo te sientes si yo te he pegado ese puñetazo. Sí. ¿Cómo te sentirías si yo te pego un puñetazo ahora mismo? Hombre, la verdad es que no es lo que más me apetezca en este momento. No, claro, sí, agredido. Como decías antes, soy consciente de que me has agredido, incluso me puedo sentir, muchas cosas se me ocurren, hasta humillado, ultrajado, y sobre todo eso, fatal, claro, sí. Cuando llegues esta mañana a tu casa y desayunes y vas con el ojo morado, por ejemplo, tienes esa sensación. Cuando van pasando los días, Roberto, esa sensación se olvida, pero si tú me denuncias y vamos a un juicio, ¿vale? En ese proceso de ir a contar al juez o en el juicio lo que pasó, revives lo que sucedió, ¿verdad? Sí. Imagínate que el juicio es dentro de 2 meses. Tú en ese proceso revives lo que pasó. Y eso es precisamente
la victimización secundaria. Se me estaba ocurriendo que en ese momento, cuando voy a denunciarlo, uno de los términos que he utilizado para definir cómo me sentía, la humillación, yo creo que se acrecienta más. Pues ¿no? fíjate. Puede ser. Eso es. Pues tú estás haciendo, Roberto, para que veas que tú sabes mucho de derecho, ¿no? Eso es lo que es la victimización secundaria. Es cómo se revive el mal por la víctima cuando por el sistema, por cómo funciona el sistema, tú tienes que volver a contarlo para obtener una respuesta judicial. Ya. Pues fíjate cómo qué puede suponer la victimización secundaria para un niño. Ya. Imagínate cómo se multiplica el efecto que puede tener para un niño tener que enfrentarse a contar las cosas en el sistema judicial. Bueno, y en general, incluso para cualquiera de nosotros, una persona adulta, no es fácil hacer frente a un proceso judicial, empezando por esa primera fase que decías, ¿no? Cuando uno va a denunciar, independientemente de la posición que uno tenga, de las razones para las que tenga que iniciar ese proceso o para las que se le cite. Imagino que para un menor las emociones que puede provocar todo un juicio deben ser mayores, ¿no? Pueden ser más acentuadas. Sin ninguna duda. La invitada que vamos a tener un momento lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero sin ninguna duda el efecto multiplicador es tremendo, Roberto. Oye, vamos a saludar y vamos ya a implicar también aquí en esta conversación a la invitada a la que ya hemos hecho referencia en un par de ocasiones, pero que todavía no hemos saludado. Montserrat Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal a los dos? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora intempestiva, porque Montserrat Bravo, antes hacía yo la broma con los oyentes de te pongo aquí en el casillero de los desvelados. No creo que sea el caso de Montserrat Bravo, lo único que le agradecemos, bueno, primero, tenemos la suerte de contar con la amistad que tiene Montserrat Bravo con Félix Martín, sí, cosa que le hace madrugar o desvelarse a la hora que sea necesario. Bueno, pero Montserrat Bravo tiene mucha experiencia en todo esto de lo que estamos hablando, porque es psicóloga especialista en menores que son víctimas. Montserrat, a partir de este momento, aunque no te apelemos directamente, tú puedes intervenir cuando quieras. No sé si tienes algo que comentar sobre esto mismo que estaba ahora mismo explicándonos Félix. Muy bien, bueno, estoy siguiendo meticulosamente la conversación y de momento creo que Félix está haciendo como siempre una estupenda exposición, así que os continúo dejando y en caso de que vea que puedo añadir lo haré, pero de momento Félix, dale que ibas muy bien. Te has traído el comodín de Montserrat entonces, Félix, ¿no? Sí. Como ves, mis amigos son muy fieles. Ya veo. Oye, Félix, por cierto, que creo que querías hacer referencia a un estudio, es un estudio de Save the Children de 2020, de hace un par de años, sobre los procedimientos judiciales que afectan a los menores y donde ahí se ve de forma muy gráfica todo eso que nos estabas contando, ¿no? Efectivamente, en este estudio, que Monse lo conoce muy bien, nos dice dos cosas que nos han servido para alertarnos. Uno, se hace un estudio en general de los procesos judiciales que afectan a los menores y se concluye que declaran hasta 4 veces en un procedimiento, policía, judicial, en instrucción, en juicio final, y que el proceso tarda una media de 3 años. Esto era el punto de partida que hacía necesario que todos los operadores jurídicos reflexionáramos, que el legislador reflexionara y que se hicieran importantes reformas. ¿Y se ha reflexionado, Monse, tú crees? ¿Se han hecho reformas? Imagino que como en todo esto hay mucho camino por recorrer, pero tú en el tiempo que llevas dedicada, que tienes contacto con menores, que has visto muchos procesos, ¿has visto que se ha evolucionado, que se ha intentado cumplir con esa misión de protegerles al máximo? Bueno, a ver, aquí creo que hay dos cosas. Una, que efectivamente, por un lado, se trata de todas las veces que a nivel institucional los niños y niñas son interrogados, pero por otro lado también está que esta revictimización, de la que habéis explicado también perfectamente, tiene que ver con que la familia también pregunta, las amistades también preguntan, el profesorado, es decir, el niño o niña recibe el tener que conectar nuevamente con la experiencia traumática, no solamente por parte de las instituciones, como puede ser la policía, el hospital o el juzgado, sino también todo su entorno. Por lo tanto, esas 4 veces hay que añadirle todas las veces que es repreguntado por otros ámbitos, ¿no? Y bueno, las mejoras, sí. Las mejoras, lo que pasa es que son muy, muy lentas, y también esto tiene que ver con
con lo poco que se piensa en los derechos de la infancia y la adolescencia. Hemos mejorado, sí, estamos mejorando, estamos avanzando, pero son muchas instituciones las que se tienen que mover a la vez. Es decir, se tiene que dar una coordinación entre los departamentos de salud, de protección al menor, del sistema judicial. Entonces, si no van a la par, la revictimización se continúa produciendo. Estamos mejorando y aquí yo creo que también habría que apelar al hecho de que por muchas mejoras que haya a nivel como de administración pública, instituciones, también tiene que ver con el hecho de que cada profesional tenga conciencia de que tiene que mejorar para poder dar el mejor trato posible a las víctimas, ¿no? Si hay un gran avance, pero el juez o jueza o fiscal que tengo de turno no tiene ninguna sensibilidad, bueno, pues evidentemente se producirá un mayor daño que aquel que dice tengo que hacer lo mejor posible para esta víctima, ¿no? Por alusiones, Félix, los fiscales habéis adquirido esa sensibilidad. Estamos en ello nunca es suficiente, pero desde luego tenemos que formarnos, tenemos que contar con la ayuda de profesionales tan magníficos como Monse, y estamos en ello. El deber de los fiscales, Roberto, es que tenemos que intentar hacer compatible el castigo del responsable con provocar el menor daño posible por enfrentarse al sistema con el menor. Este es el equilibrio mágico que tenemos que conseguir los fiscales. Ya, Monse, ¿hay diferencias en la forma en que un suceso? Imagino que sí, pero me gustaría que me dijeras qué diferencias y cómo actúa, qué diferencias en la forma en que un suceso traumático se fija en la mente de un adulto con cómo lo hace en la mente de un menor. Vale, a ver, el proceso de fijación evidentemente depende de la edad del niño o de la niña, ¿no? Es decir, la capacidad de memoria de un preescolar pues no es la misma que la de un niño de 7 años o un adolescente de 14, ¿no? Pero sin embargo, pensemos por ejemplo en un atraco en un supermercado y que haya una persona adulta de 40 años, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o las drogas, pues va a recordar mucho menos el suceso que una niña de 7 años que no esté bajo esos efectos. Es decir, aquí influyen muchas variables. La manera en la que se fija una experiencia traumática no tiene solo que ver con la memoria, sino también con procesos como la atención, la percepción o el conocimiento previo que una persona dispone. Por ejemplo, vamos a pensar en una niña de 5 años que no sepa lo que es una felación, pero si la ha vivido puede describirla. Y esa descripción de su memoria será precisamente como mucho más fiable, porque cómo es posible que pueda describir algo de lo que no dispone información previa, ¿no? Que no conocía. Entonces, la limitación en niños pequeños está sobre todo también en su capacidad posterior de expresión y lenguaje, porque evolutivamente es más reducida, ¿no? Pero bueno, la fijación entre niños, niñas y personas adultas es diferente, sobre todo teniendo en cuenta el momento evolutivo. No es lo mismo un niño o niña de 5 años que uno de 12 o 13, donde la capacidad de memoria es muy parecida a la de las personas adultas. Lleva una semana Félix insistiéndome en que me ibas a hacer como una prueba, como un examen. Sí. Me ha asustado. Me ha asustado. Él antes ya me ha pegado una torta y ahora no sé si... Pero bueno, tú procede, Monse, que dice que vamos a aprender mucho de ese juego que me vas a hacer. Perdona, Monse, que además le estábamos hablando a Monse por la línea interna. Sí. Entonces, no, Monse, que te decía que Félix me lleva insistiendo toda la semana en que me ibas a poner a prueba y que la prueba esta iba a resultar muy didáctica. Así que procede. Venga, vamos a hacer como un ejercicio de memoria, ¿no? Para de alguna manera poder evidenciar o poder ver las características de las memorias que tienen, bueno, una memoria traumática, ¿no? Una memoria autobiográfica que se fija de una manera diferente. Por ejemplo, si yo te dijera que pensaras en 2 torres gemelas que están en llamas, ¿te viene algo a la cabeza? Sí, claro. Vale, ¿tú me podrías aproximar qué día pudo ser? Sí, bueno, yo tengo en mente el 11 de septiembre, sí. Vale, ¿podrías aproximar el año más o menos? 2001, ¿no? Vale. ¿Podrías recordar, por ejemplo, cuando te enteras de esto, dónde estabas? Sí, perfectamente. ¿En dónde estabas? Sí, estaba en casa, me despierto porque había sido 11 de septiembre, fiesta en Cataluña, y me despierto a mediodía y casi había pasado porque yo había trabajado por la noche. Vale. ¿Podrías recordar con quién estabas, si es que estabas con alguien? Sí. Vale. Sé perfectamente con quién estaba. Vale. ¿Y podrías recordar en qué momento aproximado del día podría ser cuando tú te enteras? Sí, ya te digo, cuando me despierto, que ya ha ocurrido porque yo trabajo por la noche, entonces cuando me despierto ya deben ser las 3:30, 4 de la tarde.
Vale. ¿Recuerdas más o menos tus emociones, lo que sentiste en aquel momento? Sí. Vale. ¿Qué recuerdas de lo que sentías? Miedo, incertidumbre, temor, estupor. Vale. Entonces, tú has descrito, ¿no? O puedes recordar con quién estabas, dónde estabas, cómo te enteras aquel 11 de septiembre, ¿no? Entonces, por la misma lógica, por la misma regla de 3, ¿podrías decirme dónde estabas, con quién estabas, qué estabas haciendo, cómo te enteras de cosas el 14 de septiembre? No, ni mucho menos. No sé ni qué día de la semana era. Vale. Claro. ¿Y el día, 2 días antes? Tampoco. Como mucho la noche antes sí, pero por alguna circunstancia, alguna casualidad, pero no más, claro. Vale, bueno, pues eso tiene que ver con los procesos de memorias emocionales, ¿no? Y memorias traumáticas, es decir, la diferencia es la seguridad que tú tienes de poder informar, ¿no? De aspectos como dónde estabas, con quién, qué hacías, qué sentiste, y si yo te pregunto por 2 días antes, que simplemente son 2 días antes, tu cerebro no puede volver hacia allí y recordarlo con la misma exactitud, ¿no? Claro. Es un ejercicio que de alguna manera sirve para ilustrar muy bien cómo se fijan y cómo son las memorias traumáticas en personas, sean niños, niñas, adolescentes o personas adultas. Sí, a veces incluso, Monse, hay experimentos muy curiosos en torno a esto, y es como a veces fijamos mal, y ya lo fijamos mal de por vida, ese tipo de situaciones traumáticas, ¿no? Hay un ejemplo que se pone mucho de cómo la gente cree recordar que vio a Tejero entrar en directo cuando eso no se vio hasta el día siguiente a las 3 de la tarde, ¿no? Esto también se juega con eso, claro. Sí, bueno, cierto. Es impresionante. Oye, Monse, ¿cuál es la función de la psicología forense cuando interviene en la toma de la declaración de un niño, que debe ser uno de los momentos más delicados? Bueno, aquí si tenemos el privilegio, digamos, ¿no? De que el sistema judicial en ese lugar en concreto, porque no todas las ciudades pues cuentan con los mismos recursos, ¿no? Lo que sucede es que se da una toma de declaración del menor de edad mediante la intervención de la psicología forense, y esto lo que sucede es que el niño, niña, adolescente es acompañado por una o dos psicólogas o psicólogos, y lo que hacen es que se colocan, normalmente suele haber una cámara IESEL, o digamos, una cámara es una habitación donde hay un espejo unidireccional, ¿vale? Y el nene no está viendo quién hay detrás del espejo, pero normalmente está toda la comitiva judicial y la persona investigada, quien me corregirá, Félix, si me equivoco, pero en todo caso lo que se trata es que el niño o niña pueda expresar, pueda explicar y describir todo aquello que le sucedió mediante protocolos de entrevista que están adaptados para conseguir la mayor cantidad de información posible, a la vez que se contamina lo menos posible el relato, y las preguntas son muy poco sugestivas. De alguna manera también la psicología forense lo que está controlando es toda esa contención emocional que necesitan a la hora de recordar sucesos muy traumáticos. Bueno, Félix, como ya me advertiste, nos hemos quedado cortísimos, quiero decir. Hay que traer a Monse otro día, como ves. Claro. Hay que hacerla que se levante otro día. Monse, ya sabes lo que te toca, porque tenemos que hablar de tantas cosas, de tantos aspectos. Solo, Félix, me gustaría acabar con a pesar de todo lo que hemos escuchado, no sé si podemos acabar con algún mensaje, y que sea un mensaje positivo, optimista. Sin ninguna duda, con profesionales como Monse, que ya has visto, ¿no? Cómo nos va a ayudar a que el menor pueda contar las cosas con la mayor protección posible. Hay que decir a la gente que nos escucha, hay un montón de profesionales que estamos para proteger a los menores, jueces, fiscales, psicólogos, para que se haga el menor daño posible, para que se garantice el seguimiento psicológico al menor y para que se castigue al culpable. Vamos a pelear, Monse y yo y muchos de nosotros, Roberto, con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias. Estoy seguro de que es así. Montserrat, tú también eres tan optimista, estás tan esperanzada en que eso va, y que es así y va a seguir siendo así. Sí, yo creo que hay muchos profesionales que estamos ahí para decirle a las víctimas que tienen todo el derecho a explicar lo que les ha pasado, y que lo van a hacer en las mejores condiciones posibles. Pues lo dicho, estás convocada para otra madrugada. Montserrat Bravo, psicóloga especialista en menores víctimas. Félix Martín, nuestro fiscal de cabecera, aquí con él abrimos cada semana el juzgado de Guardia en Si Amanece. Nos vamos. Un abrazo, Félix. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Buenas noches, buenos días. Adiós. Si amanece, nos vamos.
con Roberto Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.